Bueno, y se conoció ayer, pasada la medianoche, no es que se conocía antes, no es que se sabía antes. De pronto fue de la jornada de ayer de los secretos mejor guardados, ¿cierto? Pasada la medianoche se confirmó que el binomio de Morena era Eva Copa y don Jorge Richter, el ex vocero presidencial. Hasta ese momento no se conocía nada, incluso habían algunas informaciones antes que decían Morena no entró, Morena no llegó para la inscripción. Pues bien, pasada la medianoche se conoció que don Jorge Richter corre, está en carrera electoral y está como candidato a la vicepresidencia. Así que, corriendo también nosotros, lo trajimos acá al programa. Querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Para mí... Me debías una visita. Y conocer el estudio, porque no lo conocí y verdaderamente te felicito. Debe ser de los mejores estudios que hay en el país. Esto es muy moderno, yo lo he visto en la Argentina en una entrevista en C5N, que estuve allá, y es fantástico porque te contextualiza lo que estás hablando. Absolutamente todo. Pero bueno, y qué gusto ahora que estás como candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿En qué momento llega esa decisión? ¿Fue el de los secretos mejor guardados? Sí, no lo sabía absolutamente nadie. Y la primera llamada que he tenido, Jorge, ha sido precisamente de la gente de producción de Cadena A, que me llaman para decirme, sabemos que usted está de candidato, cuando estaban ya por anunciarlo. Bueno, ¿cómo toma esa decisión, Jorge? ¿En qué momento se analiza y dice, bueno, a ver, voy, entrar ya como candidato a la vicepresidencia ya es un tema mucho más complejo que me imagino involucra una serie de análisis respecto a qué es lo que estás buscando? Ha sido una jornada muy intensa la de ayer. Hemos conversado con Eva, pero ya habíamos conversado también bastante tiempo atrás. Pero ayer finalmente se toma una decisión entre bastante gente y después se va a dar a conocer. Pero yo en lo personal, Jorge, he estado muy impactado por dos muertes en el último mes. La muerte del Papa Francisco, que ha sido la muerte del último hombre bueno, pero además de un humanismo en el cual yo milito. Y la muerte en los días pasados de Pepe Mujica, del presidente Mujica, otro humanista. Quedan dos todavía. El humanismo mexicano de López Obrador y el humanismo socialista del presidente Lula. En ese momento, yo leyendo esto, he dicho y he pensado también, hay cosas, Jorge, que no solamente las tienes que reflexionar, analizar, comunicárselas a la población, a los bolivianos, a las bolivianas, sobre las necesidades sentidas que tenemos en el país, que no pasan por las cosas materiales, sino básica y fundamentalmente por nuestra manera de convivir acá. Y hay momentos en los cuales no solo ya vas a reflexionar, sino que también puedes hacer. La propuesta, las conversaciones con Eva Copa han sido, no solo diga las cosas que nos hacen falta, o por dónde deberíamos ir, o qué debemos nosotros como bolivianos hacer, como Estado, como sociedad, sino anímese también para que construyamos. Y esto es genuinamente el sentir de que vas a decir una serie de cosas ahora que se las vamos a dejar a consideración de los bolivianos, de las bolivianas, a ver si la ciudadanía, si toda la población está dispuesta a recoger esto y decir, sí, nosotros queremos apoyar para que se implemente en el país, para que seamos como nos están diciendo. ¿Es posible a través de esta candidatura, Eva Copa, Jorge Richter, o es esta la candidatura que va a buscar la unión del bloque de izquierda popular en el país? ¿Se va a poder? ¿Tú eres de los que cree que la izquierda necesita un factor de unidad? Lo habíamos conversado en una anterior oportunidad. Se necesitan dos cosas, Jorge. Se necesita la unidad, pero es la unidad del país. Y se necesita que haya un puente también entre lo social popular en Bolivia con lo urbano y con las clases medias del país. Se necesita un puente entre el proyecto social popular del país con los sectores productivos de Bolivia, con los sectores empresariales,
con los agentes económicos que han estado fuera de el diseño de la agenda económica, productiva de nuestro país. El diseño de la mirada de nuestras preocupaciones, pero también de nuestras soluciones. Entonces, esta candidatura, paso a paso, Jorge, paso a paso, sin aires de aspiraciones que puedan parecer irreales, paso a paso, construyendo esto que nosotros queremos, te repito, que los bolivianos lo tomen, lo consideren y vean si vale la pena apoyarlo para que el país pueda reflejarse en lo que le estamos diciendo. ¿Qué diferencia esta candidatura a la candidatura del MAS o a la candidatura del MTS? A ver, ¿qué diferencia esta candidatura de Eva y de Jorge Richter a la candidatura de Andrónico, a la candidatura de Eduardo del Castillo? ¿Cómo queremos vivir, Jorge? Los bolivianos, ¿cómo queremos vivir? Con un conjunto de revanchismo sobre unos, con la idea de que un sector de nuestra sociedad pueda dominar al otro sector, propiciando enfrentamientos entre las regiones bajo una idea que no corresponde de decir, acá solamente unos bolivianos tienen que tener la preponderancia sobre el conjunto del resto de la sociedad. La diferencia está, Jorge, en que nosotros queremos, y esto lo hemos hablado muchas veces contigo, desde el año 2019, queremos la conciliación de los bolivianos, queremos que se pueda implementar una convivencia de respeto, de tolerancia entre unos y otros en el país, donde no esté el privilegio del color de la piel, del apellido, de la fortuna económica o del lugar de origen, y que podamos complementar las regiones, que el país no se reduzca a una cuestión de collas contra cambas, cambas contra collas, sino donde todos podamos complementar para que resolviendo aquello, pues entonces podamos mirar en perspectiva el país. Ahora, querido Jorge, tú has sido parte de una gestión donde es, por ejemplo, uno de los elementos más notables de la polarización ha sido el fraude, golpe, golpe, fraude. Para unos fraude, para otros golpe, golpe, fraude. Y ahí empezó a polarizarse en extremo esta situación. ¿Qué te dejó esa experiencia? A partir de eso, Jorge, también la reflexión y el cambio que es absolutamente importante en la toma de conciencia de que nosotros no podemos seguir tratando de instalar una narrativa contra la otra. ¿Reflexión o autocrítica? Las dos cosas, Jorge, porque la reflexión es la conclusión y la toma de conciencia a partir de una autocrítica. Son las dos cosas. Y entonces uno puede decir, he cambiado buscando la forma en la cual nuestra sociedad tiene que convivir. Entonces tenemos que cerrar los episodios del año 2019 en el marco de la más absoluta institucionalidad. Hay que cerrar aquello. No podemos estar y caminar pretendiendo mejorar nuestra economía, nuestras formas de vida, con heridas abiertas. Eso hay que cerrarlo. Y después tenemos que encontrar formas de respeto, las mínimas de respeto, para poder conciliar nuestro país, para poderlo pacificar. Cuando eso esté resuelto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de institucionalidad, vamos a hablar de resolver rápida e inmediatamente, porque Jorge, vamos a plantear esto que ya lo tenemos ahora diseñado. Vamos a resolver rápida e inmediatamente la escasez de combustibles. Vamos a encontrar una manera de resolver la cuestión de las divisas. Vamos a encontrar una manera de resolver la acumulación progresiva y paulatina de las reservas internacionales, porque ese es el elemento primero para poder empezar a resolver lo inmediato. Después hay otros temas. Muy bien. Permítame, porque bueno, tenemos varias cositas que hablar. ¿Cómo reaccionaron? Si te descuidas, me quedo todo el programa. Sí. ¿Cómo reaccionaron, a ver, algunas personas, cómo reaccionaron respecto a la candidatura como vicepresidente, a la vicepresidencia de Jorge Richter? Gente que antes estuvo trabajando con él en el gobierno. ¿Cómo ven la candidatura de Jorge Richter? Vamos a observar. La ministra de Cultura se refirió a la candidatura de Jorge Richter a la vicepresidencia por Morena. Lo califica de traidor.
Bueno, los traidores siempre están yendo en diferentes bandos separados. Ahí se ve la traición y el poco compromiso que han tenido con el país. Quien también virtió un criterio es la canciller Celinda Sosa, quien también en la oportunidad aseveró que el candidato del Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, seguirá convocando a la unidad. Bueno, solamente cada quien lleva en su conciencia la lealtad y la valoración a las autoridades que lo han dado en su momento, ¿no? Y ahora el hermano Castillo va a ser una persona que va a seguir convocando a la unidad. Las puertas no están cerradas, ¿no?, de poder hacer realmente un frente, un bloque popular para que realmente puedan continuar el proceso de la industrialización con sustitución de las importaciones. No son algunas de las reacciones que se han conocido respecto a la candidatura de Jorge Richter a la vicepresidencia, gente con la que compartiste dentro del gabinete. Lo importante, Jorge, es lo que te acabo de señalar. Paso a paso, sin adjetivos, sin acusaciones. Con la mirada hacia adelante en lo que necesitamos y con llevarle una voz que es una propuesta a todos los bolivianos y a las bolivianas, de las ciudades, del campo, del oriente, del occidente, de los valles. ¿Para qué? Para decirles, hay otro país que podemos construir. ¿Qué diferencia? Y que es distinto de lo que estamos viviendo. ¿Qué diferencia esta candidatura al proceso de cambio, al proceso de industrialización, a lo que actualmente está manejando como programa de gobierno el presidente Luis Arce? Tú has sido parte de este gobierno. ¿Qué diferencia la candidatura? ¿Qué tú has identificado desde adentro que no se hizo bien y que podrías cambiar o será una continuidad? El proceso de cambio ya está, Jorge, y corresponde a una etapa en la historia nuestra. Y el proceso que ha generado las políticas del gobierno actual, eso también está para la evaluación de la gente. Ahora lo que hay que enfocarse es en un nuevo tiempo que recoja lo mejor del Estado plurinacional, por supuesto, de la Constitución del año 2009, de los derechos hacia los sectores populares, pero que también observa y mira que se necesitan otras inclusiones. ¿Qué no hizo este gobierno? ¿En qué se equivocó este gobierno que tú plantees corregir en tu candidatura? Nosotros miramos, Jorge, que es importante la buena convivencia. La agenda del año 2019, del año 2020, decía de manera absolutamente clara que el país tenía una polaridad que había que resolverla. Eso está pendiente para trabajar. Por eso hablamos de conciliación, donde todos los bolivianos estén allí sin diferenciarnos en la forma que pensamos y sin un dedo acusador. La agenda también estaba señalada para que tengamos un crecimiento económico, estabilidad económica primero y después un crecimiento económico que hoy en día no lo tenemos y hay que resolver esto también. Y está el tema fundamental, que hay que implementar grandes transformaciones en el país, en el plano económico, en el plano institucional, en el plano de la constitución política del Estado y de los poderes. Hay demasiado presidencialismo, Jorge. Hay un poder legislativo, un órgano legislativo que debe ser reformado. Esto es también necesario. Y un último factor en el tema de la convivencia, como hemos dicho, y en el plano de las relaciones internacionales. En materia económica, ¿qué es lo que más nos preocupa a todos? Porque vos sabes que uno siente en dos lugares, en el corazón y en el bolsillo. Digamos que esos son los dos más sensibles dentro de tu cotidiano vivir. En materia económica, ¿cómo haces para traer dólares? ¿Cómo haces para que no existan problemas más de carburantes? Si el problema estructural de los carburantes es una nacionalización que como concepto estaba bárbara, pero ya como aplicación fracasó, ¿cómo haces para traer dólares y para traer carburantes? Lo primero que hay que mirar, Jorge, es de qué característica económica es la crisis. La crisis se debe al déficit corriente, al gasto corriente, quiero decir, perdón. ¿Al déficit fiscal? No, el déficit fiscal es a consecuencia de ¿qué? ¿Del gasto corriente o del gasto de capital? ¿Cuál de las dos? La gente dice que es gasto corriente. Gasto corriente significa tener que recortar lo que se gasta en sueldos y salarios en el Estado.
Pero el gasto de capital es la inversión pública. Allí está el problema. Tenemos una baja inversión pública porque estamos emitiendo moneda para poder resolver la inversión. No es un tema de gasto de capital, porque el Estado no tiene los 700.000 empleos que alguien dice por ahí. El Estado tiene 451.000 empleos. No bajarías los empleos, no hay que hacer una readecuación del sistema de empleo que tiene el Estado, pero básicamente por la vía de convertir en unidades eficientes las empresas estatales. ¿Cerrar las que no sean eficientes? No, Jorge, porque hay en el país 20 años de gobierno social y popular que algo ha sedimentado y le ha dejado a los bolivianos. Una de las cosas que le ha dejado a los bolivianos es que sus empresas del Estado son el fruto del esfuerzo de años de construcción de la sociedad nuestra. ¿Pero todas están funcionando? Ahí vamos. Si las empresas no funcionan, hay modelos de administración que las vuelven eficientes, Jorge, sin que tú tengas necesariamente que prescindir de ser el propietario y el dueño de las mismas. No es el camino la privatización, porque la privatización es una palabra que tiene historia en Bolivia a partir del proceso de capitalización y del proceso de privatización de la época de Jaime Paz. ¿Cómo traes dólares? El tema de los dólares, Jorge, no es una cuestión que haya que traerlo vía Fondo Monetario Internacional. Tú tienes que readecuar las maneras en las cuales adquieres el combustible en el país. El combustible son dos elementos básicos, el diésel y las gasolinas. ¿Qué vamos a hacer con esto, con el diésel y con las gasolinas? El diésel es un negocio de privados, Jorge. Es un negocio que tiene que ir hacia los sectores privados como en los países de la región. Si el negocio de los privados funciona, pues entonces tú dejas de gastar tus dólares estatales, para llamarlo de una forma. Pero eso es levantar la subvención, ojo. El tema de la subvención, Jorge, hay que tener en cuenta algo. Si nosotros el día de hoy levantamos la subvención y tú colocas la gasolina a un precio de 2 dígitos, cualquiera que tú desees, ¿qué es lo que vas a recaudar en el país? Una cantidad grande de bolivianos, de moneda nacional. Esa moneda nacional no la vas a poder convertir a dólares. Y tú compras combustibles en dólares. Entonces, ¿cómo haces? Tienes muchos bolivianos, pero no dólares. Quiero entender. A ver, perdón, esta cantidad de bolivianos te sirve para disminuir el déficit fiscal. Eso sí. Pero lo que no tienes son dólares. Para comprar de afuera. Para comprar de afuera. Lo que quiero entender es, la propuesta de Morena es abrir para que vengan las empresas de afuera y traigan su carburante, como en otros países que tú encuentras. Los empresarios bolivianos, Jorge. O empresarios bolivianos que se puedan asociar. Los empresarios. En otros países tú encuentras aquí a la vuelta, nomás en Arica, 1, 2, 3 diferentes empresas que te están vendiendo gasolina. Pero el concepto, empecemos con los empresarios bolivianos. Okay. Que sean ellos los que se encarguen del diésel. Que sean ellos los que se encarguen de uno de los tipos de gasolina. O subvención selectiva. El Estado, sí, el Estado se tiene que encargar de gasolinas baratas para que el golpe no vaya nunca sobre el bolsillo de los sectores populares, tampoco sobre el transporte. Okay. Y en esa perspectiva, Jorge, tú vas a gastar de 3.300 millones una menor cantidad de dólares, ¿en qué? En compra de combustible. Entonces, describime bien esto. Gasolinas baratas, que son, digamos, para choferes y todo aquello, el Estado mantiene subvención. Así es. Gasolinas de mayor octanaje, privados. Privados. Diésel. Privados. Privados. Sí. Lo único que se mantendría como subvención son las gasolinas baratas. Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que tú, de tener un gasto de 3.300 millones de dólares, hoy puedes tener un gasto en números redondos que no supere los 1.000 millones. ¿Qué significa? Que tú tienes acá una bolsa de 2.300 millones de dólares que ya no los vas a requerir, que semanalmente estos recursos los tienes que erogar para la compra permanente de combustible. Entonces, vas a tener un ahorro. ¿Ese ahorro dónde va a ir? Va a empezar a ir a las reservas internacionales. Muy bien. Y vamos a empezar a acumular de forma real, no oro,
sino básicamente disponibilidad, liquidez en dólares para que estas reservas puedan empezar. Esto es la emergencia, Jorge. Esto es la emergencia, porque tú tienes que terminar con las filas de diésel y de gasolina de forma muy, muy rápida. De diésel de forma rápida y absoluta. Y de gasolinas por lo menos en un 80%. Por lo menos en un 80%, porque van a haber filas sobre la gasolina barata. Eso va a haber que tomar algunas medidas, por ejemplo, el modelo de auto que tú tienes, si es auto de alta gama, etcétera, etcétera. Ahora, yo siempre pregunto lo siguiente. El próximo gobierno va a tener que tomar medidas, en algunos casos drásticas, en algunos otros casos duras, en algunos otros casos impopulares, porque el tamaño, el complejo de la crisis que estamos atravesando va a requerir de que se tomen una serie de determinaciones y de definiciones. Con un reto tan grande y con el conocimiento de que se van a tener que tomar medidas, no todas populares, algunas impopulares, ¿cuál es el atractivo de ser candidato? Porque las medidas, Jorge, no tienen que ser únicamente sin ningún tipo de creatividad ni de conocimiento profundo de la situación de nuestro país, de la sociedad, de lo que soporta y de lo que no debe la sociedad tener que asumir por todos los años pasados, hace que tú no necesariamente, Jorge, tengas que cargar un paquete de medidas en el sufrimiento de la gente, con el sufrimiento de la gente, mejor dicho. Esto que estamos hablando ahora, que es solamente una pequeñísima parte, esto que estamos hablando no cae sobre los sectores más vulnerables. Porque hay sectores muy privilegiados. ¿No? Porque hay sectores muy privilegiados y porque hoy, en la realidad, el país tiene gasolinas y tiene, sobre todo, diésel a precios de mercado negro que están superando los 12 bolivianos por litro, Jorge. Entonces, en esto hay que ser absolutamente real. Allí la subvención, Jorge, ya se fue en los hechos reales para el productor, para el consumidor último, pero el Estado está asumiendo la subvención. Entonces, hay un hueco oscuro donde está fluyendo un dinero que no está beneficiando al Estado, y esto es lo que hay que resolver. Pero además de resolver esto, tienes que cuidar al país. Ahora, para y a la resolver eso gente. necesitas fuerza institucional. No, a ver, permíteme. Tienes que cuidar acá el bolsillo de la gente que tiene vulnerabilidad económica, ¿no es cierto? Por eso el Estado va a seguir subvencionando una parte. Ahora, número dos, ¿cómo tú resuelves el macro de todo el país? Esto yo lo he hablado también hace mucho tiempo atrás, lo hemos conversado con Eva Copa, y está claro que hay que trabajar un gran acuerdo nacional. Y un acuerdo nacional no es solo un acuerdo político en la Asamblea Legislativa, que hay que tenerlo. Y si los bolivianos lo quieren, lo vamos a construir, ese acuerdo, vamos a construirlo. Pero adicionalmente hay que sumar a los otros actores de nuestra sociedad, la sociedad civil organizada, los sectores empresariales, los sectores industriales, la pequeña y mediana empresa, los sectores del transporte. ¿Base del programa Gran Acuerdo Nacional? Un gran acuerdo nacional va a ser el eje central. Eso, entonces póngale eje central del programa de Morena. Del conjunto de medidas para solucionar la crisis económica sin lastimar a los sectores más vulnerables. Okay. Esto es importante, Jorge. Bueno, esta es una primera... No es posible, perdón Jorge, solo déjame decir esto, no es posible volver siempre a las recetas de los años 90 donde alguien iba y decía el ajuste va a ser brutal. No tiene por qué ser brutal, Jorge, no tiene por qué ser brutal. Hay formas y hay maneras en el Estado boliviano para que esto no sea brutal. Y hay formas y hay maneras también para que la gente no vea evaporizados sus recursos, no se empobrezca de manera dramática. Cuando los países entran en recesión, como que nosotros estamos ya en recesión económica, no quiebran, Jorge, pero se empobrecen. Y los que se empobrecen son los sectores más vulnerables. Y eso es posible evitarlo. Me voy a otro tema porque ya tengo que ir acabando la entrevista. Esta es una primera aproximación, por supuesto, ya en el programa especial de Bolivia Vota 2025.
Hablaremos. Vamos a tener ya más tiempo como para ahondar ya en todo lo que viene a ser el programa de gobierno. Esta es una primera aproximación, esto está muy nuevo. Ayer se conoció la candidatura y está ahora con nosotros Jorge Richter, que es el acompañante de fórmula de Eva Copa. La anterior entrevista que tuvimos hablamos de Evo Morales. Si llegan a ser gobierno, ¿van a cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales? ¿Cómo van a administrar la relación con un Evo Morales que no va a resignar el tema del poder y con un Evo Morales que está claro no ha tenido una sintonía, más bien hay un divorcio muy marcado? Eva Copa ha sido muy dura, con Morales en todo este tiempo. ¿Cuál es la posición tuya? ¿Se va a cumplir la orden de aprehensión? Lo fundamental, Jorge, en este estado diferente y nuevo que queremos construir, está en que la justicia funcione. La justicia tiene que ser susceptible de una enorme transformación. Tiene que ser además una justicia donde haya confianza de que no va a favorecer a unos y va a dañar a otros según su privilegio de situación o de capacidad económica. La justicia en el gobierno de la presidenta Eva Copa de Morena, la justicia va a funcionar, Jorge. Y la justicia se va a encargar de todo lo que tiene pendiente. Y nosotros como bolivianos tenemos que aceptar lo que la justicia diga y lo que la justicia haga. Bueno, pero ¿se va a cumplir o no la orden de aprehensión? Lo que señale la justicia, eso es lo que tiene que haber. La justicia ha dicho que hay una orden de aprehensión. Si la justicia señala algo así, pues entonces se tiene que cumplir. Lo que finalmente el sistema judicial en Bolivia termine señalando, un sistema judicial que va a ser transformado radicalmente, Jorge, radicalmente. Eso se construye, ¿sabes para qué? Obviamente que para que tengamos confianza, pero sobre todo para que no haya vulneraciones. Te voy a mover un poquito el tablero. Te voy a mover un poquito el tablero. Si llegan a ser gobierno, ¿no te preocupa, no te quita el sueño, no te calienta la cabeza la relación que vaya a tener ese gobierno con el Trópico o ese gobierno con Evo Morales? ¿Cómo vas a administrar eso? Cuando Morena sea gobierno, hay una política específica que no pasa por la militarización salvaje, que no pasa por la interdicción al estilo de los años 90, específica y puntualmente para el Trópico de Cochabamba, que significa básicamente dar oportunidades a la población que está allí asentada. No es que no te preocupa porque tú tienes hoy en día allí una zona muy crítica, donde la población sufre aquello. Entonces, la intervención del Estado tiene que estar allí transformando toda una región con una inversión económica muy, muy grande, Jorge. Tienen que haber soluciones, no tiene que haber represión, porque con la represión lo único que consigues es que hayan rebeldías, es que hayan daños, es que hayan afectaciones físicas, y lo que menos va a hacer el gobierno de Morena es trabajar dañando a la gente. Porque entonces no estaríamos solucionando nada, eso estaríamos en cuanto a la gente, retornando. ¿Y de Evo Morales qué me dices? ¿En qué sentido? De la relación con Evo Morales. Tú lo identificaste como factor de poder en su momento. Es un factor de poder y el Estado se tiene que relacionar con el conjunto de factores de poder en términos que correspondan, sin privilegios ni para uno, sin afectaciones para otra, sin persecuciones, Jorge, sin obsesiones, pero en términos adecuados, en términos que correspondan y sin daños para el país, sin daños para la población. Ese es parte del concepto de saber convivir. Como diría y ese es parte del concepto también sin daños a terceros. Y sobre todo, ese es el concepto, te quería decir, de que las normas en el país empiecen a funcionar, a ser respetadas. Para eso, ¿qué se necesita? Y concluyo con esto, un acuerdo, un gran acuerdo nacional. Y eso hay que saberlo trabajar. Allí Eva Copa tiene la experiencia de lo que produjo el año 2019 y 20 para que el país se reencauce desde la Asamblea Legislativa, se reencauce en paz, en tranquilidad y en institucionalidad hacia el proceso democrático. Nos va a gustar mucho, por supuesto, tener en los siguientes días, en las siguientes semanas, la posibilidad de la entrevista con el binomio, ya con Eva Copa y Jorge Richter, ya en los programas especiales que vamos a presentar rumbo a las elecciones. Te agradezco mucho, como siempre, estar acá con nosotros.
No, Jorge, te agradezco en todo caso. He tratado de picotear muy rápido de todo. Por supuesto, y es así. Te agradezco yo a ti y sobre todo te agradezco el poder decirle a los bolivianos que hay otras maneras también de gobernar, que cuando tienes la decisión, la voluntad, la creatividad, la paciencia de haberlo estudiado, pues puedes plantearles a los bolivianos algo diferente, algo que son posibilidades para que ellos escojan. Y esperemos que después los bolivianos se decanten por esto para que construyamos esa Bolivia tan diferente que hoy día necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias a don Jorge Richter. Un abrazo. Vamos, por favor, a ver, sigamos con temas rumbo a las elecciones.